Aeromundo. ¿Qué tal, amigos? Muy buenos días. Bienvenidos todos a su programa Aeromundo. Hoy vamos a presentarle a dos personalidades del país, a dos personajes de la semana. Nuestro primer personaje de la semana lo será Monseñor Víctor Masalles, obispo de Baní, con jurisdicción en San Cristóbal y en San José de Ocoa. Un pastor de la Iglesia Católica Dominicana muy querido. Y nuestro segundo personaje de la semana lo será el ingeniero Ramón Alburquerque, fundador del Partido Revolucionario Moderno, un líder opositor comprometido con el fortalecimiento de la democracia y de la libertad en la República Dominicana. Y como siempre, en su sección Aerolínea le vamos a tener a todos ustedes un comentario de interés nacional. Y dentro de un momento vamos a dar inicio a su programa Aeromundo de hoy con nuestra primera sección, Aerolínea. Aeromundo. El periodista Guillermo Gómez presenta su sección Aerolínea. Amigos televidentes, nos encontramos en su sección Aerolínea para hacerle un comentario de interés nacional. Pueblo dominicano, pueblo bueno, pueblo trabajador, pueblo democrático. Tenemos los 10 millones de dominicanos y dominicanas de todos los colores políticos observando una posición, una decisión durante 18 años de un PLDismo gobernante que le da lo mismo lo que piensa el pueblo dominicano de la corrupción pública y privada sin sanción y con impunidad de estas administraciones de ayer y de hoy, de un PLDismo gobernante que le da lo mismo lo que piensa el pueblo. Como diría Felucho, de los ladronazos del PLDismo, miembros del comité político y del comité central del PLD, que llegaron pobres y hoy hacen ostentación de millones sin rendirle cuenta a ese pueblo dominicano que ha sido tan generoso con el gobierno de ayer y de hoy del PLDismo gobernante. ¿Qué nos demuestra eso, familia dominicana? Que estamos obligados todos los dominicanos dentro de la pluralidad política nacional de decirle que no al continuismo que quiere mantener, como dice Felucho, a los ladronazos del PLD, sin sanción, porque no hay contrapeso, porque dominan todos los poderes del Estado y no escuchan la voz del pueblo. Están sordos, ciegos y mudos. Y eso no puede continuar. En democracia y en libertad, a 57 años del ajusticiamiento de Trujillo, es decir, dentro de ese tránsito democrático en libertad, se puede permitir un continuismo sin sanción de los que roban el dinero de nuestros impuestos, del patrimonio de la nación, y no pasa nada en la República Dominicana porque controlo el Poder Judicial, porque no hay un ministerio público independiente, porque no hay jueces independientes, sino muchos que cumplen las órdenes políticas y son corruptos también. Gracias a Dios que no son todos los jueces de la República, que más de un 80% son hombres y mujeres honestas que merecen el nombre de jueces. Familia dominicana, en estos tiempos en que la rendición de cuentas es una necesidad, para el PLDismo es un olvido. ¿Y qué tiene que hacer el pueblo para recordarle a los que nos gobiernan mal, con una crisis económica producto de políticas económicas criminales que mantiene el gobierno del presidente Danilo Medina Sánchez y del PLD? En estos tiempos en que la inseguridad ciudadana afecta a cada hogar dominicano con temores, en estos tiempos de crisis de valores, mire cómo andan los feminicidios,
Miren cómo las niñas pariendo niños, niños con niños. Y no hay políticas públicas, como también hay ausencia de políticas públicas para eficientizar la salud, que es tan importante como la comida, que nos la encarecen y no pasa nada. Por eso el cambio político, familia dominicana, es una solución democrática a través de los votos. Cada 4 años elegir un presidente diferente y de un partido diferente. No es posible un continuismo del PLDismo gobernante corrupto, abusador, que mantiene la corrupción pública y privada. Y ahora también los comprometidos en sobrevaluaciones en Odebrecht no se le puede tocar. No se puede llamar a Manuel Estrella a rendir cuenta. No se pueden llamar a los contratistas, a esos que dice Felucho que han sobrevaluado obras y no pasa nada. A todos hay que llamarlo. En estos tiempos en que la familia dominicana quiere esperanza. Reflexiona tú y yo, familia dominicana, para que se fortalezca tu voto y tu decisión cada 4 años para elegir un gobierno diferente, de un partido diferente, para que surja un presidente diferente, que es mucho mejor. Un continuismo corrupto y abusador que no puede continuar a través de los votos. Reflexiona, familia dominicana. Y dentro de un momento te vamos a presentar a un pastor auténtico de la Iglesia Católica Dominicana, a un obispo querido por tantas dominicanas y dominicanos como lo es Monseñor Víctor Masalle, quien será nuestro primer personaje de la semana. Aeromundo. El periodista Guillermo Gómez presenta su primera sección, VIP. Amigos televidentes, nos encontramos en nuestra primera sección, VIP, donde le vamos a presentar a nuestro primer personaje de la semana. Nos acompaña como nuestro invitado Monseñor Víctor Masalle, obispo de Baní, quien tiene jurisdicción en San José de Ocoa, en esa provincia, y en la provincia de San Cristóbal. Pero además es un pastor de la iglesia muy querido, una iglesia católica que cuando Monseñor Víctor Masalle está predicando la palabra de Dios, estamos seguros que le llega a tantas familias dominicanas. Monseñor Víctor Masalle, nos sentimos muy contentos de tenerlo hoy aquí en Aeromundo y nos gustaría iniciar esta conversación ante la familia dominicana preguntándole a Monseñor Víctor Masalle, ¿cómo ve usted a su querida República Dominicana en tiempo en que tantos hogares dominicanos sienten insatisfacción porque la economía lo está empobreciendo? ¿Qué podría usted decirnos? Bien, don Guillermo, gracias primero por invitarme, por permitirme estar en contacto con el pueblo que tanto quiero. Y primero que nada, felicitarlo ya por los 50 años de este programa que llega al pueblo dominicano en favor de la libertad y de la democracia. Bien, yo estoy contento de estar aquí para expresar, y yo he tenido la oportunidad primero de analizar, pero también el contacto con la gente. Yo vengo de diversos ambientes, como por ejemplo yo fui párroco en Capotillo, en el Sánchez Capotillo, también en muchos otros lugares en donde mantengo el contacto, el pulso, para poder medir cómo siente la gente, cómo se encuentra. Vemos nosotros que se habla de un crecimiento económico. El Banco Central nos muestra a nosotros crecimiento de la República Dominicana como en ningún otro lugar en América Latina. Sin embargo, vemos nosotros que este crecimiento no se traduce, no llega al grueso de la familia dominicana. Y ese es lo grave, porque teniendo la oportunidad de un país de tener tantas oportunidades, un país que tiene tantas posibilidades de poder ofrecer a su sociedad un bienestar, es preocupante ver cómo en la familia dominicana todavía la canasta familiar sigue siendo inaccesible para muchos. Los precios van creciendo, el ingreso no aumenta con respecto a los precios, la familia
va teniendo que desenvolverse cada vez con más dificultad. Es preocupante esto, más muchos otros síntomas que uno ve en la economía que muestran la necesidad de poner algún tipo de correctivos en nuestro caminar como sociedad para que podamos tener todos, no solamente un grupo, sino todos podamos tener el bienestar que tanto se necesita. Monseñor Víctor Masalle, si eso lo unimos a crisis de valores, a inseguridad ciudadana, a insatisfacciones, a niñas pariendo niños, los feminicidios que no se paran, ¿qué diría usted? Bien, preocupante. Definitivamente los valores son los que dan soporte a una sociedad. Y vemos nosotros un clima de deseducación, es un clima deseducativo. Por ejemplo, cuando uno ve que una persona entra en un proceso, un acto de corrupción, y no es penalizado, no hay punición por esto, entonces esto le dice a los jóvenes, vamos a hacer esto, vamos a entrar en esto, porque es un juego en el que la impunidad permite que cada vez más se aspire a tener actividades que uno sabe que no van a ser penalizadas. Eso es, por ejemplo, una situación muy preocupante en la sociedad, donde no solamente en esto, sino en diferentes puntos, es muy deseducativo ver que la juventud va creciendo sin un modelo de decencia, de modelo de integridad, porque nosotros tenemos que aprender a ir creando una generación nueva que sea capaz de entender la integridad como su modo de vida. Si no hacemos esto, entonces vamos a ir viendo cómo la sociedad se resquebraja, se agujerea y se permea todo lo que es el gran valor que tiene, y vemos nosotros que entonces la sociedad no va ayudando a que los jóvenes puedan preocuparse por un futuro adecuado, sino que son capaces de caminar por sendas torcidas y no les permite entrar en la sociedad con las reglas que deberían existir en una sociedad como la nuestra. Cuando no hay políticas públicas para enfrentar esos desafíos, incluyendo la droga, con la juventud, con los adolescentes y con los adultos, ¿qué dice usted? Bueno, los jóvenes que, por desgracia, muchas veces vemos que en las mismas familias se encuentran tantos jóvenes con muchas veces a padres ausentes que no educan a sus hijos, que no están presentes. Vemos nosotros mujeres que tienen que ser papá y mamá o que tienen que entrar en una relación con otro padrastro, que aquí vienen todavía otros conflictos sociales que se van generando, y sobre todo en esto, los jóvenes, los niños que van creciendo, van con muchas limitaciones entrando en la sociedad sin las herramientas adecuadas para poder ser los ciudadanos que la sociedad necesita. Entonces estos son tiempos para seguir los buenos ejemplos. Por ejemplo, el patriota, el profesor Juan Bosch, le enseñó ética, moral, principios y valores al PLDismo gobernante de ayer y de hoy. Es decir, como decimos nosotros, al corrupto y abusador de Leonel Fernández Reina, todavía presidente del PLD, que no rinde cuenta de sus millones, de su riqueza, cuando llegó pobre. Y actualmente el presidente constitucional de la República, Danilo Medina Sánchez. ¿Cómo entiende usted, cómo visualiza usted que el hombre que fundó ese partido para combatir la corrupción pública y privada, a través de los círculos de estudio le enseñó a sus discípulos ética, moral, principios y valores, y ahora los escándalos de corrupción sin sanción y con impunidad? ¿Qué podría usted decir? Bueno, yo soy sobrino de una persona que fue muy cercana al profesor Juan Bosch, que fue doña Mercedes Sabater de Macarrulla. Ella quedó prendada de la figura del profesor Bosch por su ética, por su comportamiento ético, por sus valores. En este sentido, definitivamente el profesor Bosch quiso inculcar y vivió una rectitud de vida personal que es una exigencia no solamente de un político, es la exigencia de un religioso y es la exigencia de un padre de familia que tiene que ser modelo para sus hijos. Sino, ¿qué va a quedar? ¿Cuál es el legado que viene cuando uno recibe una fortuna que después no puede explicar a sus hijos de dónde sale? Y todo el que tiene una fortuna que no puede explicarle a su generación que viene de dónde viene, es dinero que Gandhi diría que es uno de los grandes
problemas patéticos de la sociedad, una fortuna sin principios. Entonces, es necesario que nosotros podamos instituir herramientas como, por ejemplo, la rendición de cuentas personal de cada uno. Eso en todos los países organizados, la persona presenta lo que tiene y puede demostrar que no se ha enriquecido con el ejercicio público o con cualquier otra actividad. Eso es necesario que exista en nuestra sociedad porque vemos nosotros que la gran mayoría de los funcionarios no presentan su rendición de cuentas, no presentan qué es lo que tienen y nosotros por desgracia sabemos por qué es que no se puede presentar. Entonces es un problema, el problema que va a ser siempre el problema número uno de nuestro país, la corrupción unida a la impunidad. Cuando usted se enriquece y usted no puede justificar por qué se enriqueció, entonces será muy difícil para usted intentar explicarlo, ¿verdad? Monseñor Víctor Masalle, obispo de Baní, de San Cristóbal, de San José de Ocoa, de más de 1 millón de feligreses, de laicos. ¿Cómo visualiza usted cuando la democracia dominicana, 57 años del ajusticiamiento del dictador Trujillo, aquel que pisoteaba los derechos humanos, la libertad de expresión, la libertad política? ¿Cómo visualiza usted cuando hoy todos los poderes lo controla el PLDismo gobernante en la persona del presidente constitucional de la República, Danilo Medina Sánchez? Es decir, no hay contrapeso. ¿Cómo visualiza usted la necesidad de fortalecer las instituciones para poder tener un poder judicial independiente y jueces no corruptos, jueces honestos, ministerio público no corrupto, ministerio público honrados e independientes? ¿Cómo lo visualiza usted? Bueno, ese es un drama que estamos viviendo nosotros, como la institucionalidad tiene que ser la base, que significa, primero, la capacidad de respetar nuestra Constitución y no estarla violentando a cada momento o queriéndola alterar por cualquier situación a conveniencia. Después también la separación de poderes, en donde se elimina el régimen de consecuencias y entonces viene un sistema judicial y un sistema legislativo que están todos fusionados en uno solo. Esto es una situación que particularmente yo he tenido que vivir en este proceso en donde he tratado de defender la vida humana con respecto al aborto, pero en muchas otras cosas también. O sea, la institucionalidad en este momento está en crisis en nuestro país. No hay esta capacidad de respetar. Y por esto la ley de partidos muchas veces no sale, porque nosotros en casi todo, por desgracia, en el mundo de la política, preferimos que todo quede en nebulosa para que a mi conveniencia, un día puede ser que sí y el otro día que no. Por ejemplo, si a mí me conviene las primarias abiertas, porque en mi encuesta dicen esto, entonces yo promulgo por las primarias abiertas. Pero si a mí me conviene la primaria cerrada, yo promulgo por la primaria cerrada. Si me conviene políticamente que el aborto quede despenalizado, entonces vemos nosotros que las decisiones no obedecen a el fruto de una institucionalidad que va creando y va sentando los principios de una democracia, sino que vemos nosotros que como aves de rapiña vamos aprovechando y a conveniencia vamos pujando por nuestros intereses inmediatos. Ese inmediatismo que hay no permite que la democracia tenga futuro hasta que no se sienten las bases de esta democracia de una manera institucional clara, con reglas precisas, en donde las cosas son lo que se ha previsto y no se cambien al día siguiente o a los 2 días. Señor obispo de Baní, no podemos dejar de preguntarle lo que seguramente muchos laicos o feligreses de nuestra Iglesia Católica le deben estar preguntando o conversando con su pastor, que es usted. ¿Qué significado tiene para usted continuismo? Que no hay alternabilidad política para que cada 4 años tengamos un presidente diferente y de un partido diferente, dentro de una pluralidad política para favorecer fortalecimiento democrático. ¿Qué podría usted decirme? Bueno, esto es un punto que está claro que viene del ámbito latino. Vemos nosotros que en Italia ocurre lo mismo. Berlusconi vuelve otra vez. Y así vemos nosotros que en el mundo latino, incluido América Latina y sobre todo en la República Dominicana, vemos que quien llega al poder muchas veces hace lo indecible para permanecer en el poder.
no para aportar a la democracia, sino para permanecer en el poder. Y entonces vemos nosotros que, ¿qué conviene hacer? ¿Abiertas o cerradas? Dependiendo de lo que me convenga a mí. Y no damos paso a que una democracia se traspase el poder y se crezca en la capacidad de que cada gobernante sea capaz de aportar a la sociedad lo que tiene para aportar. Entonces, vemos nosotros que el continuismo es una calamidad en la sociedad, pero no es de ahora. Nuestra democracia ha nacido en el continuismo y continúa de esta manera. Porque cuando alguien llega al poder, y hubo bromas incluso con frases como la silla de alfileres, porque parece que a las personas les duele la silla, pero después les gusta tanto que se quieren quedar en ella. Esto le hace un daño a la democracia. La democracia necesita aire fresco siempre, como lo necesita la iglesia, como lo necesitan todas las instituciones. Porque en una misma empresa, donde el dueño sigue siendo el mismo, con los 50 años que está en el ejercicio de la dirección de la empresa, los mismos principios buenos los presenta, pero los defectos se siguen manteniendo. Todos tenemos defectos y virtudes, pero si es una sola persona la que se queda en el papado, en el episcopado, en la presidencia, en la dirección de una empresa, los defectos permanecen y se sigue gobernando con los mismos defectos de siempre. Por eso el aire fresco siempre ayuda al fortalecimiento de una institución y eso sobre todo incluye a la presidencia de la República Dominicana. Monseñor Víctor Masalle, Odebrecht, sobornos, sobrevaluaciones de obra, sobornos con la compra de los aviones Super Tucano, muertes ocurridas en la Hoy Soy. El caso del hospital Darío Contreras, un gran ejemplo. Muertes en el CEA, 2 profesionales, locutores, muertos, asesinados dentro de la mafia con los terrenos del CEA. El escándalo de Corde, hasta un barrio habitado vendido. ONSA, la ONSA. Imagínense los graves acontecimientos que hoy conocemos. El escándalo del metro con Diandino Peña, luego de una investigación pública. Silencio, no hay sanción. ¿Qué dice usted de todo eso? Don Guillermo, usted lo acaba de decir, no hay sanción. Quiere decir con esto que Odebrecht, por ejemplo, es un fenómeno que en América Latina entera, donde ha pasado y ha habido situaciones irregulares, ha creado dificultades hasta presidentes de la República. O sea, vemos nosotros que en nuestro país, hasta oficialmente ya, la misma compañía reconoce que hubo sobornos. ¿Se declaró delincuente? Sí, declaró que hubo. ¿Y aquí dónde están? Seguimos nosotros con el camino y creo que el pueblo dominicano está esperando una mano fuerte, una justicia que sea capaz de eliminar este flagelo que es la impunidad. Y eso va a seguir en cada una de estas situaciones en las que usted ha expresado. Los tucanos todavía sigue siendo, o sea, vienen aquí a declarar. Odebrecht viene aquí a decir lo que ha hecho. Y seguimos nosotros con una cárcel vacía de esos delincuentes y llena de un montón de delincuencitos de situaciones diversas que incluso hace rato que tenían que estar fuera de la cárcel, pero los procesos serios, los procesos que sientan la base de una institucionalidad están engavetados, permanecen allí, el pueblo espera, hasta esperando que se olvide, pero el pueblo tiene un problema, que es que tiene mala memoria. Y a veces por unos 500 pesos, por un picapollo o por cualquier traspaso de dinero a una cuenta, uno se olvida de todo esto. Y a veces vemos que nuestro pueblo no ha cobrado la conciencia que necesita para ser crítico a la hora de elegir, a la hora de las elecciones. Vemos nosotros que muchas veces una gran cantidad de personas eligen en función de lo que a mí me conviene. A mí me están pasando esto, así que voy a seguir votando por este, y a mí me conviene que salga este porque es amigo mío. Y nunca buscamos lo que se llama lo que realmente necesita un país. Mientras no estemos buscando lo que necesita un país,
vamos a seguir en una pobreza espiritual, física, material y política extraordinaria nosotros. Monseñor Víctor Masalle, ¿cómo podemos abrir las esperanzas a un pueblo dominicano que busca una mejor calidad de vida, que por cierto la prometió el presidente constitucional Danilo Medina Sánchez y que todavía no tenemos? El que debe garantizar una estabilidad económica a una familia dominicana que hoy no hay el empleo para el joven, para su primer empleo. Hoy que hay una crisis económica en los hogares, pero que hay una intranquilidad también en los hogares porque nadie está seguro si nuestros hijos, nuestras familias van a llegar vivos a nuestras casas por la inseguridad ciudadana. ¿Qué podría usted decirnos? Bien, lo primero es que las promesas forman parte y han formado parte a lo largo de toda nuestra breve historia democrática de la presencia de promesas. La promesa no es solamente este presidente, siempre se ha prometido. Aquí nuestro problema es ahora que vemos una sociedad en donde se le ha ido de las manos algunas situaciones que son serias. Una de ellas es el clima de inseguridad, esta incapacidad de ayudar a la ciudadanía a que pueda transitar por la calle y pueda hacer el ejercicio de su trabajo y de sus actividades con normalidad. Vemos nosotros que incluso iglesias han tenido que adecuar el horario de las misas en función de que ya no se puede a una cierta hora caminar por la calle y hay que hacer la misa un poco antes. Cuando en una sociedad tenemos que caminar de esta manera, vemos nosotros que eso es un incordio, que nos incapacita a nosotros a hacer una sociedad como en otros lugares. Uno va a una ciudad de Europa y puede transitar caminando por la calle a cualquier hora, a la hora que le dé la gana a uno. Hay una sensación de seguridad a la cual uno no está habituado. Cuando yo he viajado, yo voy caminando, mirando para todos lados, porque uno está habituado a mirar, siempre pensando que a uno le van a dar un palo. Y uno no está habituado a caminar con esa seguridad que uno necesita y que la sociedad dominicana necesita. En el Capotillo mismo, cada vez más hay inseguridad y hay gente que se muda. O sea, las mudanzas, los traslados para buscar sitios un poco menos peligrosos porque se ha degradado mucho los puntos de droga que están en diferentes... Todo el mundo lo sabe. O sea, todo el mundo sabe dónde hay un punto de droga. Cuando yo paso con laicos, me van diciendo, mira, aquí hay un punto de droga y aquí hay un punto de droga. Todo el mundo lo sabe. No es un secreto, ni es una información ultra secreta, sino que, por desgracia, hoy día, descaradamente, se hace a la luz pública que la inseguridad se va implantando en la sociedad y se va permitiendo. Y vamos dejando que la situación siga siendo de inseguridad y eso le hace un gran daño a la sociedad, a la vida económica, política y social dominicana. Monseñor Víctor Masalle, ¿cómo está influenciando su trabajo, la Iglesia Católica en la provincia de Peravia, en San José de Ocoa, en San Cristóbal, donde usted tiene ese territorio a su cargo? ¿Cómo está respondiendo ese pueblo católico frente a tantos problemas económicos y sociales y hasta políticos? Pues yo me siento profundamente querido y aceptado. Al mismo tiempo también yo siento un cariño enorme por toda la provincia. Le he dado vueltas a todas las diócesis más de una vez, haciéndome cercano. Y he visto que hay una necesidad muy grande de hacer una acción social en la que existan proyectos de desarrollo que ayuden a los ciudadanos a desarrollarse. Porque si no existe la ayuda del gobierno, es necesario que los proyectos de desarrollo ayuden a cada persona a incorporarse en un tipo de actividad en el que pueda salir adelante. Los proyectos de desarrollo, por ejemplo, tenemos un proyecto de desarrollo en curso que se llama un centro de atención a las embarazadas, a las adolescentes embarazadas. Como también hay algunos proyectos, como por ejemplo de reciclaje de neumáticos, un proyecto de desarrollo de una fábrica de casabe, proyectos de desarrollo simples, pero que ayuden a la gente a hacer la experiencia de que hay alternativas para salir adelante. Porque de otro modo vemos nosotros que el gasto social que es necesario que se incurra en una sociedad, en nuestro país, por desgracia, no ha llegado a ser respuesta para la necesidad de una población que la necesita. El Papa Francisco, el Santo Padre, influenciando en los 5 continentes, en el mundo,
Solo hay que ver los millones, los miles de millones que tiene la Iglesia Católica. En la República Dominicana, todos los pastores, ustedes, los obispos, se expresan a través de documentos de la Conferencia del Episcopado, con el ejemplo del Papa Francisco. ¿Qué diría usted? Bien, el episcopado dominicano tiene ya muchos años preocupado y produciendo siempre dos documentos que se han dirigido a la nación. Uno es de corte pastoral, el 21 de enero, y el otro es el mensaje del 27 de febrero, que es a la nación dominicana, en donde el episcopado dominicano ha manifestado en diversas ocasiones su preocupación por el desarrollo socioeconómico de la nación. Ahora, con el Papa Francisco, Francisco es un fenómeno mundial. Francisco tiene la capacidad de llegar a cualquier cultura, porque la retórica del Papa Francisco está basada en gestos, y los gestos son universales. La cercanía que manifiesta el Papa Francisco ha podido rescatar a una iglesia del frío en el que se encontraba, y el calor de los gestos ha revitalizado tanto la iglesia y ha inspirado a muchos pastores también a hacerlo, porque el Papa Francisco le da duro a los pastores para que se pongan las pilas, para que sean capaces los pastores de ser cercanos a su pueblo, porque cuando un pastor no es cercano a su pueblo, ni es pastor, ni ayuda, ni encamina a nadie. La cercanía es la única forma de poder santificar a un pueblo, no solamente emitiendo documentos. Por eso a mí me gusta mucho el episcopado dominicano, es un episcopado cercano a su pueblo, y en esto hay que reconocerlo, que en otros países eso no ocurre. Cuando llegan personas extranjeras y se encuentran con uno, dice, pero encontrarse con un pastor, con un obispo aquí. En mi país yo nunca me he encontrado con un obispo. Eso es cierto, en otros países hay una lejanía que es terrible. En la nuestra, la cercanía es una realidad. Ahora, el episcopado dominicano tiene ahora que también reforzarse en lo que son las propuestas para seguir acompañando al pueblo en necesidades concretas actuales que tiene. Pero usted, decimos nosotros, de acuerdo a nuestras fuentes, está teniendo uno de sus logros. Jóvenes con vocación, jóvenes que se acercan porque se sienten llamados por nuestro Señor. Y usted, haciendo de esos jóvenes y buscando la posibilidad de que esos jóvenes tengan vocaciones sacerdotales. ¿Qué diría usted? Bueno, yo he llegado a la diócesis, que es realmente la diócesis más pobremente atendida en proporción sacerdotes y población. Debido a varias cosas. Primero, no había un seminario menor. Tampoco estuvo 2 años sin un obispo. Cuando yo llegué, la diócesis tenía 2 años sin obispo. Y eso no ayuda. Y para mí, al llegar en el discurso de la institución, como obispo de Baní, fue lo que dije, lo primero que voy a hacer es un seminario menor. Y he iniciado, estamos en los planos para comenzar. Porque yo tengo, por ejemplo, 22 muchachos que están siendo encaminados, jóvenes, jovencitos, que quieren ser sacerdotes, pero necesitan que haya instituciones que les encaucen todas estas inquietudes, porque si no, van a ser personas que, habiendo querido servir a la sociedad, no encontraron las fuentes para poder hacerlo. Yo tengo en este momento en mente la construcción de un seminario menor, y allí tengo la idea de que yo quisiera llenar la diócesis de sacerdotes. Ahora, eso es un problema es un problema a largo plazo, es como la educación, porque un sacerdote no sale como un champiñón así en cualquier rincón. Un sacerdote viene de unas inquietudes que se encausan y viene un proceso de 10 años de formación. Por lo tanto, se necesita un proceso lento, seguro y firme de desarrollo y promoción de estas vocaciones, porque el pueblo dominicano necesita no sacerdotes, no, necesita sacerdotes cercanos, entregados y que tengan conciencia social y religiosa para que sean capaces de servir al pueblo. Al pueblo no se le sirve solamente con misas, se le sirve también con el acompañamiento, con la cercanía, y por eso hay que formar sacerdotes que sean capaces de tener esa impronta del buen pastor. ¿Y cómo nació la vocación sacerdotal de Víctor Masalle, hoy obispo de Baní, de San José de Ocoa y de San Cristóbal? Yo me identifico mucho con el apóstol Pablo. Yo estaba en otra cosa. Yo soy economista,
trabajaba en una empresa multinacional, incluso estaba a punto de ser ascendido, iba a ir a otro país a trabajar como director financiero. Y mientras estaba en ese Usted proceso... está hablando de la Colgate. Yo trabajé en varias empresas, la última que estaba trabajando era en Colgate-Palmolive. Y allí estaba trabajando cuando en un retiro al que yo asistí, de repente, o sea, yo subí a ese retiro jamás pensando en una vocación religiosa. En ese momento hubo un impacto a las 5:10 de la tarde de ese domingo 13 de enero, no se me olvida, porque ese fue el momento de la llamada, y bajé de allí tan convencido de la vocación que yo tenía, que al día siguiente terminé con la novia. Y al otro día, el 15, ya estaba hablando con el obispo auxiliar de Santo Domingo desde entonces. Y desde entonces nunca me ha venido la duda de que Dios me quería a mí sacerdote. Para mí, ese 13 de enero a las 5:10 fue un momento particular que cambió mi vida, como si yo estuviera guiando en una carretera y una mano gigante la hubiera tomado y la hubiera metido en otra carretera. Eso fue la vocación, fue aquello de Jesús, dejen las redes, o aquello que le dijo a Mateo, suelta las monedas, ven, sígueme. A mí me hicieron esto, yo estaba en mis monedas, en mi trabajo, en mis redes, y me mandaron a seguirle, y de ahí para adelante, gracias a Dios, con mis limitaciones y con mi fortaleza, he buscado servirle al Señor con alegría, porque si hay algo que a mí me caracteriza es el gran amor a Jesucristo como persona. Yo no soy solamente un sacerdote, como si fuera de profesión. Yo soy un enamorado de Cristo Jesús, y por eso el que Él me hubiese llamado para mí fue un privilegio, y por eso estoy aquí. Estoy aquí sentado con usted, don Guillermo, y en cualquier lugar, por amor a Jesucristo. Monseñor Víctor Masalle, con usted podemos hablar siempre muy complacidamente por muchas horas, pero vamos a permitirle que usted pueda despedirse de la familia dominicana aquí en Aeromundo haciendo una exhortación. Bien, yo quisiera exhortar a la población dominicana a nunca dejarse robar la esperanza. Hay situaciones que le quitan a uno la alegría y la esperanza, y es cierto, y uno cuando la pierde, uno puede tener hasta justificación, pero como cristiano y como pastor, invito a la población dominicana a nunca perder la esperanza de que llegarán tiempos en los que si construimos todos como un pueblo de Dios y como un pueblo organizado, dejamos de ser masa para ser un pueblo, y en cada una de las cosas importantes aprendemos a decidir como pueblo, podremos ver la sociedad que tanto necesitamos. Pero para eso tenemos que dejar de lado los individualismos, caminar solamente en cuanto a lo que me conviene, aprender a hacer un camino como pueblo que toma una decisión y que opta por el desarrollo. Les pido que se acerquen al Señor, que no dejen de confiar en Él. No es Él el culpable de las situaciones que existen, y es Él el único en el que podemos agarrarnos para que como pueblo podamos salir de ellas. Y también agradezco a don Guillermo por este programa, le felicito. Son 50 años, yo desde pequeño estoy viendo Aeromundo, y ver un programa que tiene 50 años al servicio de la libertad y la democracia, para mí es una alegría, así que lo felicito y lo invito a seguir adelante hasta que tengamos fuerza. Monseñor Víctor Masalle, complacido nos sentimos nosotros de tener un obispo auténtico que trabaja con los pobres, con todas las clases sociales de la República Dominicana, llevando la palabra de Dios. También nos sentimos complacidos porque usted asume ese punto de referencia de hablarle con el corazón sobre las cosas que le suceden a nuestra querida familia dominicana, con autenticidad y respetando precisamente a todos los sectores de la vida nacional. Tenemos que hacer frecuente su presencia aquí en Aeromundo, porque estas son las conversaciones que le llegan a un pueblo dominicano que necesita de sus pastores. Y usted es un pastor muy querido de nosotros y de muchos. Le reiteramos que este programa siempre va a estar a su disposición. Gracias. Amigos televidentes, le hemos presentado a nuestro primer personaje de la semana. Lo ha sido Monseñor Víctor Masalle, obispo de Baní, obispo de San Cristóbal, obispo de San José de Ocoa. Más de 1 millón de dominicanos tiene a su cargo, laicos feligreses. Y dentro de un momento le vamos a presentar a nuestro segundo personaje de la semana,
que lo será el ingeniero Ramón Alburquerque, un fundador del Partido Revolucionario Moderno, un líder opositor que hace oposición al gobierno del presidente Danilo Medina Sánchez y al Partido de la Liberación Dominicana. Aeromundo. El periodista Guillermo Gómez presenta su segunda sección, VIP. Amigos televidentes, nos encontramos en nuestra segunda sección, VIP, donde le vamos a presentar a nuestro segundo personaje de la semana. Nos acompaña como nuestro invitado el ingeniero Ramón Alburquerque, uno de los fundadores del Partido Revolucionario Moderno, un líder opositor comprometido con el fortalecimiento de la democracia y de la libertad en la República Dominicana. Ingeniero Ramón Alburquerque, nos sentimos muy contentos de tenerlo aquí en Aeromundo y nos gustaría iniciar esta conversación. ¿Cuál es la visión que tiene usted de este panorama económico, político y social en estos tiempos en que los hogares dominicanos sufren más empobrecimiento y entonces hay más angustia? ¿Qué podría usted decir? Muchas gracias, don Guillermo. Estoy aquí regocijado por la línea política que usted y la línea de orientación al pueblo dominicano, que sin duda mantiene Aeromundo, usted como responsable de la misma. Observo el panorama de la República Dominicana como muy dramático, muy expectante en términos de lo que el pueblo siente en la calle, lo que la gente está padeciendo en la calle, lo que expresa la gente en la calle. Padres violando sus hijas, estuprándolas, hijos matando familias enteras, a sus propios progenitores. La comida subiendo cada día más en un desorden moral, una pérdida de valores, pero dramático, una situación que uno se pregunta, ¿hasta dónde va a llegar esto? Niñas, como usted ha dicho aquí varias veces, pariendo niñas. El asesinato a la orden del día. Jóvenes en la calle que en vez de estar estudiando están asaltando, matando. Una familia entera, a veces por un simple celular. Los precios de los combustibles. Cuando el petróleo estaba a $140, los combustibles estaban más baratos que hoy, que está a $70 el barril. Y uno se pregunta, el que no anda con 300,000 pesos en los bolsillos, que no vaya a una emergencia, ni de una clínica, ni de un hospital, porque la salud ha sido prácticamente privatizada. El tema de la seguridad social, del sistema dominicano de la seguridad social, que fue creado para los pobres y ahora entre las AFP y los bancos, que ganan miles de millones de pesos, pero sin que ningún dominicano tenga esperanza de que va a tener una pensión que valga la pena. Entonces uno se pregunta, ¿y el presidente dónde está? ¿El orientador, el líder del país, dónde está? Es que no escucha estas cosas. Entonces un partido que ha permitido que un grupo de funcionarios, los mismos funcionarios, cambia al presidente pero no cambia el gobierno, han secuestrado este país y, como dice Felucho, que hay que repetirlo, un grupo de gente indolente y ladronazos tienen al país al garete como un barco perdido en medio de la mar. Entonces, esa es una situación dramática que hay que enfrentarla porque la gente no aguanta más. No queremos baños de sangre, queremos una sociedad armónica en lo posible, una sociedad que resuelva sus problemas internos con una justicia que esté al servicio de la persecución y el castigo del crimen y no una justicia que esté adocenada, dominada al servicio
de los robos de los funcionarios. Aquí no hay un empresario que haya sido acusado de nada y mucho menos castigado, pero un funcionario menos. Entonces el pueblo siente que le han robado sus instituciones, que le han robado su gobierno, que le han robado su vida. O sea, aquí los dominicanos que comen, la mitad de la comida se la mandan sus familiares que viven fuera, porque no alcanza, y esa pobreza de esas tarjetas de solidaridad, eso no es otra cosa que una burla a la dignidad humana. Entonces, uno tiene que concluir y decir, el presidente no está por el camino correcto, tiene que entender, ojalá nosotros vivir en un país próspero, pero un país de gente honesta, un gobierno que sea honesto, un gobierno que castigue el crimen, que castigue el robo y no que lo justifique, que sea la garantía de la impunidad. Por eso decimos, empezamos diciendo y decimos que el país está en una situación dramática que no merece vivir así. Usted, con su experiencia política en la vida dominicana, en el gobierno y en la oposición, ¿a qué usted le atribuye que en el PLDismo gobernante no ha salido nadie a decir, soy honesto, en 18 años en la función pública no ha crecido mi patrimonio, llegué pobre y sigo siendo pobre? Y lo que aparecen es como millonarios y multimillonarios sin explicación. ¿Qué diría usted? Mire, yo pienso que el presidente de la República pudiera ser esa persona, si él quisiera, porque yo no dudo que haya personas honestas, porque las hay en toda parte, usted mismo lo ha dicho. El tema es que el presidente, la propia dirección del partido sabe quiénes son los ladrones del sector privado y de los funcionarios también. Bastaría con que el presidente llame al Procurador General de la República, que es obediente por ley y porque lo designó a él, y le diga, mire, llámeme a todos estos que se han hecho millonarios y vamos a abrirle expedientes y recursos para perseguirlos, para que rindan cuenta, para que devuelvan lo robado al pueblo dominicano. En una forma de decirle al pueblo, yo te protejo, yo estoy aquí para gobernar correctamente, para que las cosas se hagan como deben hacerse, pero el gobierno no anda bien. En este sentido, ha abandonado la población, la gente ha perdido la fe, la gente siente que se le está burlando, que se le está casi sacando el dinero del bolsillo. Entonces eso no es bueno, porque cuando se sigue por un camino así, lo que estamos es en camino a un baño de sangre. No queremos baños de sangre, queremos que el gobierno represente la nación, le demuestre que las obras públicas no tienen que costar 2 y 3 veces el precio. Aquí se ha llegado al extremo, don Guillermo, de que se ha llevado a la justicia, el propio gobierno, el propio partido le ha abierto expedientes por 40.000 millones, como fue el caso de Félix Bautista, de Díaz Rúa, a todo esto, y entonces lo llevan a la justicia y lo que terminan es negociando su libertad y la legitimación de esos dineros en una traición a la patria, y eso no puede continuar. Pero lo mismo ocurre que el presidente ha dicho que no es verdad que le señalen los corruptos, que dónde están los corruptos, como justificando de que todo es una patraña, y al otro día revienta lo de la OISOE, lo de la OMSA. Entonces, ¿en qué estamos? Mire, si aquí se hace un listado de lo que pasó con los tucanos, que apareció Leonel Fernández montado en esos aviones antes de comprarlo, y después se vio todo denunciado en Estados Unidos, de donde el soborno que hubo. Lo de la Sonland, que no hubo forma de negarlo, porque era con documento, le robaron al país 130 millones de dólares. Y entonces usted continúa lo de la OPREP, que se demostró en investigaciones periodísticas, que eso era cierto, lo que se robó ahí. Y entonces, lo de la Odebrecht ahora, el único país del mundo donde no es posible llevar a los tribunales a los funcionarios y a los aliados de ellos en el sector privado,
para que rindan cuenta y vayan a la cárcel y devuelvan el dinero. Entonces, eso no puede continuar. Yo quisiera que mi país, un país rico, con todos los recursos naturales, una nación que ya aprendió que las naciones pueden desarrollarse en 20 y en 30 años, pero ahorcando los corruptos y persiguiendo la corrupción, como es el caso de Singapur, el caso de China, el caso del mismo Taiwán, el caso de Corea, el caso como va Chile, muchos países. Si hay corrupción, si hay buenos gobiernos, si los recursos se aprovechan y se invierten los impuestos en favor del pueblo, hay resultados. Pero ¿y usted sabe el hambre? Este país tiene 57 años desde que se ajustició a Trujillo y todavía la pobreza anda por 36 o 40%, dependiendo de quién sea que lo determine. Entonces, esa traición al pueblo no puede continuar. Ingeniero Ramón Alburquerque. El pasado sábado, la semana anterior, el presidente de la República se reunió con, de acuerdo a nuestra fuente, con 20 miembros del comité político de 34. Y lo estimuló a los que aspiran a ser candidatos presidenciales a lanzar su candidatura, a trabajar la política, y Reinaldo Pared Pérez salió diciendo: el presidente no buscará reelección. ¿Qué dice usted de todo eso? Mire, el presidente no debe buscar la reelección porque incluso la Constitución de la República se lo prohíbe y tendría que ser algo atroz. Volver a comprar legisladores, diputados y senadores, eso sería una provocación, una invitación a lo que pudiera llegar hasta un baño de sangre. Quiero repetir esto para que no ocurra. Y Leonel no puede volver, porque Leonel, aunque está vivo, muertos solo no son aquellos que reposan en la tumba fría, dice el pueblo, sino muertos son como Leonel, porque el expediente de Quirino lo aniquiló, el expediente de los tucanos lo aniquiló, su participación en todo ese escándalo inusitado, histórico, extraordinario de la Odebrecht, lo aniquiló también. Lo de la Funglode, ¿cuándo se ha visto que un presidente llama a los empresarios para sonsacarlo y extorsionarlo y buscándole millones de pesos para luego crear una Funglode para envenenar la juventud? Porque cada entrada a Funglode es un paso por el templo de la corrupción. Entonces no pueden, pero yo lo que quiero ver es la cachaza y el tupé de estos funcionarios que ayer estaban muertos de hambre. La gente sabe de dónde Amarante Baré Moca, de qué es lo que tenía y lo que tuvo, pero la gente sabe de todos ellos, por no mencionarlos a todos y no consumir el tiempo en gente que no vale la pena. La gente sabe que esa gente no pueden venir a pasearnos por las calles los millones que se robaron con candidaturas. Y este pueblo además tiene que tomar medidas para protegerse a sí mismo. Yo me quedé horrorizado cuando un pueblo que yo quiero tanto como San Juan de la Maguana venía a votar por un hombre que debía estar preso y debería devolver 40,000 millones. Es que el país no podemos dejar como un regalo a la corrupción y a los bandidos. Es que eso no se puede, ya está bueno. Y el escándalo de la onza, ¿qué dice usted? Bueno, eso no tiene nombre. Cada día que se leen páginas de ese expediente, salen cosas. Lo que parece ser es que ahí se han robado tal vez 15 o 20 mil millones de pesos en tantos años. Y ahí robó todo el mundo. ¿Y cómo es posible que todo eso que se haya robado en un país tan pequeño, donde así como el presidente conoce y sabe el empresario que vale la pena, el intelectual, el gran deportista, también sabe dónde está el ladrón? Eso es como una vez decíamos nosotros, pero la policía no desmantela los puntos de droga porque no quiere, porque es que ellos saben todo lo que hay en este país. Entonces una nación no puede ser víctima
de una cáfila, de una pandilla, de una gavilla de esta naturaleza. Esto no puede ser. Ojalá que el presidente se casara con la gloria y llamara al procurador y empezara a trancar gente del sector privado y funcionarios que nos haga este regalo, porque hasta ahora está ciego, sordo y mudo ante esta atrocidad. ¿Y qué puede esperar de una comunidad de oposición, del principal partido de oposición, del Partido Revolucionario Moderno, del líder del PRM, Luis Abinader, es decir, de todos ustedes, para hacer una garantía de cambio? ¿Qué diría usted? Don Guillermo, la oposición es para hacer oposición. Los líderes de oposición no pueden tener un pie en el palacio y un pie en su partido. Pero ninguno. La oposición tiene que ser creativa, tiene que ser brillante, tiene que ser creadora, tiene que ser propositiva. Tiene que demostrarle al país que es mejor que el desastre que está en el poder. El pueblo ha perdido la confianza y la ha perdido tanto en el gobierno como mucho en la oposición, porque cuando más se siente como que el PRM puede ser un partido fuerte y avanzar, aparece una muestra de debilidad o de contubernio, de que una sonrisita, un saludo, un estar, una visita, una cuestión, y así no puede ser. Le hago un llamado público al compañero Hipólito. Él fue presidente y fue presidente porque fue un hombre en su momento fuerte, decidido, que demostró transparencia. Eso mismo tiene que aplicar ahora. No puede haber confusión de que la gente crea que él quiere ser vicepresidente de Danilo o que Danilo lo va a poner. Eso confunde, eso hace daño, eso debilita a que el partido se fortalezca. El partido tiene que estar unido como una pieza de granito que no le entre ni el agua. Y lo mismo el don Luis Abinader, un hombre joven, amigo de uno como lo es Hipólito, pero que ha avanzado mucho, es obvio, tuvo un gran triunfo alcanzando 35 puntos cuando salió por primera vez, pero tiene que terminar de convencer a la gente para que la gente sepa que él tiene el material aquel que se necesita para enfrentar los gobiernos corruptos como este. Él tiene que demostrar la capacidad de trabajo, la creatividad y la voluntad de ser presidente, porque también puede ser hasta un estilo de yo quiero ser. Es muy bonito que la gente tenga esa expectativa, pero hay que demostrarlo. Las mecedoras no son para la oposición. Si el gobierno trabaja mucho, la oposición tiene entonces que develarse la noche entera. Es trabajando, es proponiendo, es demostrándole al país que se puede ser un líder, que se quiere ser presidente y que quiere cargar sobre los hombros la pesada carga que significa ser el líder de un país en crisis, una nación que tiene los recursos, la posición geográfica y todas las características para ser una nación como lo son aquellas asiáticas y son también muchas de América que han podido resolver la pobreza y darle prosperidad y progreso a su gente. Ingeniero Ramón Alburquerque, ¿y cómo se puede tener progreso económico, mejor calidad de vida, un Banco Central diciendo el crecimiento económico en la República Dominicana y los hospitales cayéndose a pedazos? ¿Qué diría usted? Porque ese Banco Central solo maneja el 30% de los que son dueños de este país. ¿Sabía usted que aquí hay 15 familias que son dueños del 40% del Producto Interno Bruto? El 70% restante de la población dominicana no figura en las cuentas del Banco Central porque son informales y eso no entra ahí. El Banco Central maneja el 30% de las familias dominicanas y del pueblo dominicano que
tiene una prosperidad y que siempre la ha tenido y posiblemente tenga mucho más, pero también maneja la cuenta de los corruptos, de todo el dinero político que se roba en el Estado. Eso sí lo contabiliza, porque como esos no son informales, porque esos tienen necesariamente que participar en el torrente económico. Aquí se impone un cambio de dirección económica. ¿Quién es el mejor asesor económico que puede tener el gobierno? El sentimiento y el grito popular en las calles. Cuando la gente en la calle grita, dejando la publicidad a un lado, dejando a Joao, el brasileño a un lado, no llevándose de percepción, sino de realidad. Cuando la gente en la calle le dice que no tiene que comer, que no puede ir a un centro de salud, que no tiene cómo transportarse, que los combustibles están demasiado caros, que no es verdad que están prosperando, las muchachas del camerino, y aquí mismo los muchachos, me dijeron, pero solo en el Palacio se cree que aquí se está comiendo y se está viviendo bien. Entonces, ese es el mejor asesor económico. Se necesita un cambio de modelo. A Hipólito, volviendo atrás, lo crucificaron porque le llevó la tasa de cambio por una semana a más de 40-1, porque en sus 4 años de gobierno la tasa de cambio estuvo al 26-1. Y de los 48 meses, 40 estuvo por debajo de 35-1 y ahora está 50-1 y nadie dice nada. Y el gobierno se lo encuentra bien porque ese Banco Central lleva la contabilidad de los ricos, de la clase media alta, pero de clase media, pueblo pobre hacia abajo. Ese Banco Central no tiene respuesta ni tiene política económica. Este mundo se encamina hacia una meta. ¿Cuál es? Que esas naciones como China, Singapur, la misma Taiwán, Corea, un tanto Chile y varias naciones, la misma España, dentro del problema que tiene, están demostrando que en 30 o 40 años se puede desarrollar un país, pero castigando la corrupción, ahorcando lo corrupto, llevándolos a la cárcel y haciendo que haya consecuencias. Y los pueblos que ven televisión, que ven la internet, que están conectados con sus teléfonos móviles, que saben lo que está pasando, también saben quién es que le está robando su futuro. También la nación sabe la culpa. ¿Quién tiene la culpa en materia de su destino, de la falta de un futuro de prosperidad? Y los dominicanos merecemos prosperidad porque este país, solo con la posición geográfica que tiene, en el medio del océano Atlántico, el océano de la riqueza, por donde pasa toda la riqueza, por arriba o por los lados, solo necesitamos inteligencia para crear oportunidades de negocio, que los recursos naturales no sean donados ni regalados, como le regalaron el oro, se lo regaló Leonel Fernández y lo ha ratificado lo otro, que por favor el PLD entienda que no basta con cambiar un presidente y ahora la oposición tiene que aprovechar ese odio, porque hay cosas negativas que pueden ser aprovechadas, ese odio que hay entre Leonel y Danilo, tal vez pueda ser positivizado, empleado. ¿Por qué? Porque si se divide la verdad, que solo falta que en el PRM se tenga la plena conciencia de que la unidad puede salvar este país. Y nosotros estamos de ese lado. No vamos a tener miedo en decir la verdad. Nunca lo hemos tenido. Tal vez nosotros, humildemente, hayamos sido, al igual que usted, don Guillermo, de la gente que con más decisión han enfrentado el oprobio, la falta de libertades, el querer masacrar la democracia. Y yo soy el mismo que el 26 de enero de 1999 escenifiqué aquello que algunos se ríen, pero yo me siento orgulloso cuando dije enfrentó frente a la Liga Municipal Dominicana un grito de lucha por la democracia y por el respeto a los derechos de este país. Ingeniero Ramón Alburquerque, con usted podemos hablar por muchas horas y siempre será del interés general, del interés nacional. Pero queremos que usted pueda despedirse de la familia dominicana haciendo una exhortación. El pueblo dominicano no tiene por qué perder las esperanzas. Partidos vienen, partidos van, líderes vienen, líderes van.
el PLD no puede cerrar la historia de este país, ni la va a cerrar. Aquí hay otras opciones, otras alternativas, pero el mismo pueblo tiene que ayudar a construirla, exigiéndole a los propios líderes de la oposición transparencia, coherencia y unidad. Todos los líderes del PRM, que si hubiera otra alternativa yo tuviera que mencionarla, pero es obvio que el PRM es el que ha demostrado que está en interés, dispuesto a enfrentar para que haya un cambio de poder, porque el PRD ya fue negociado. Miguel prefirió 3.000 puestos en el gobierno, como se ha dicho, y una cancillería y algunos contratos, y se ha olvidado de lo que fue ese histórico partido. Ahora, pueblo dominicano, vamos a cerrar fila con la alternativa de poder que tenemos, que es el PRM. Pero los líderes del PRM, a la cabeza está Luis y está después Hipólito, y todos nosotros no podemos fallarle. Tenemos que unirnos, no podemos dividirnos por tontería ni enviar un mensaje confuso de que estoy o no estoy, sí, pero no. Este pueblo necesita una dirección firme y esa dirección puede ser construida en el Partido Revolucionario Moderno. Ingeniero Ramón Alburquerque, usted aquí siempre tendrá muchas oportunidades. Usted es uno de los fundadores del Partido Revolucionario Moderno, comprometido con hacer oposición al gobierno PLDista del presidente Danilo Medina Sánchez y al PLDismo gobernante de 18 años. Nosotros creemos que la democracia dominicana necesita de opositores firmes como usted y reiteramos que lo vamos a seguir invitando para seguir haciendo frecuente que un opositor auténtico como usted le hable siempre a la familia dominicana aquí en Aeromundo. Amigos televidentes, le hemos presentado a nuestro segundo personaje de la semana. Lo ha sido el ingeniero Ramón Alburquerque, un fundador del Partido Revolucionario Moderno, comprometido con el fortalecimiento de la democracia y de la libertad en la República Dominicana. Y como siempre, vamos a hacer nuestra breve exhortación. Y hoy nuestra breve exhortación es continuar conversando con el presidente constitucional de la República, con el licenciado Danilo Medina Sánchez, nuestro presidente que nos concede muy amablemente cada domingo esta audiencia ante la familia dominicana. Señor presidente, si usted no tiene problemas para expresarle a sus compañeros del comité político mayoritario que usted gobierna en el PLD sus opiniones, que no va a buscar reelección, ¿cuáles pueden ser las poderosas razones que usted, en vez de hablarle a 20 compañeros mayoritarios en el comité político, no le hable al pueblo dominicano para que ese pueblo dominicano pueda creerle de que usted no buscará reelección, sino va a patrocinar alternabilidad política, va a buscar, va a apoyar a un candidato a lo interno del Partido de la Liberación Dominicana, que es su derecho? El pueblo dominicano, señor presidente, entendemos nosotros, interpretamos nosotros aquí en Aeromundo, quiere ver al presidente de todos, el de todos los colores, aunque usted sea un PLDista de cuerpo entero. ¿Qué quiere de usted? Que usted le hable al pueblo dominicano, que no haga silencio frente a los problemas nacionales, ni frente a las calamidades de los hogares dominicanos, es decir, de pobres, de clase media que se empobrece, y también de la locomotora de corrupción sin sanción de 18 años del PLDismo gobernante. El pueblo dominicano, señor presidente, lo quiere escuchar y también, si usted lo convence, también se pondrá de acuerdo con usted para que patrocine un candidato diferente en ese PLD, donde todavía lo preside el corrupto y abusador de Leonel Fernández Reina, que no rinde cuenta. ¿Qué quiere y aspira
nuestro pueblo dominicano, señor presidente, que la corrupción pública y privada de 18 años se sancione en su gobierno. ¿Por qué decimos que se sancione en su gobierno? Porque usted lo controla todo, presidente. Todos lo sabemos. No hay la menor duda que no hay contrapeso en la República Dominicana, porque el PLDismo tiene 18 años controlando todos los poderes y usted lo sigue haciendo. Señor presidente, en estos tiempos en que muchas dominicanas y dominicanos no tienen buena salud, en estos tiempos de que nos hablan de brotes, de varicela, que lleva preocupación a la familia dominicana, parecería que hay tantas noticias malas frente al crecimiento económico, que ya usted sabe quién lo hace a nombre de su gobierno, el Banco Central, y que no se refleja en bienestar económico, ni en la salud, ni en la educación, ni en la seguridad ciudadana, en fin, en tantos problemas de la familia dominicana. Señor presidente, ¿por qué no cambiar la actitud del gobernante que debe ser sabio, del demócrata que debe ser siempre el primer mandatario de la nación, que es usted? ¿Por qué no se puede tener sabiduría política para aplicar algo tan sencillo como escuchar la voz del pueblo? ¿Qué le impide a usted, señor presidente, siendo el dominicano mejor informado de la República, que usted escuche a su pueblo y esa mayoría dice que el país anda muy mal porque se refleja en la crisis económica, producto de las políticas económicas criminales de su administración, presidente? Señor presidente, en democracia y en libertad vamos a recordar a su maestro, al patriota Juan Bosch, al que le enseñó ética, moral, principios y valores en los círculos de estudio. ¿Por qué se puede renunciar a eso? ¿Cómo se puede explicar ante don Juan, que está con Dios en el cielo, que un presidente tan valorado por don Juan, que decía que era el discípulo más aventajado, y sabiendo que don Juan, ese que no le gustaba el culto a la personalidad, y que ahora hay tantas avenidas, escuelas y calles, y siguen más poniéndole su nombre, combatía la corrupción pública y privada? ¿Por qué, señor presidente, usted no hace lo que le gustaría ver a don Juan, que está en el cielo, de que hay un cambio en este PLDismo gobernante que usted tiene la responsabilidad de dirigir, que es el dueño, como también demostrarle al pueblo dominicano que usted quiere un cambio de rumbo, que usted quiere mandar señales claras a los corruptos, funcionarios y privados, y que las vacas sagradas que usted dijo y prometió no habrían. Hay muchas vacas sagradas, presidente. Si no, consulte a un miembro del comité político, a Felucho Jiménez, que ha dicho y ha hablado de los ladronazos que hay en ese mismo comité político, en el gobierno, porque son funcionarios de hace 18 años. En otras palabras, señor presidente, escuche la voz del pueblo. Y aquí en Aeromundo apreciamos, señor presidente, que usted reflexione junto a nosotros y junto al pueblo dominicano de la necesidad de escuchar a su pueblo, que ha sido tan generoso con usted, que lo eligió presidente. Muchas gracias. Y a cada uno de ustedes quiero agradecerle esa amabilidad al escoger a Aeromundo cada domingo como el mejor programa de panel de la República Dominicana. Muchas gracias y hasta el próximo domingo, si Dios quiere, con otro Aeromundo responsable y constructivo en favor de las grandes mayorías y muy especialmente de los más pobres y de esa clase media que enfrenta esa locomotora de corrupción de 18 años del PLDismo gobernante, sin sanción todavía. Muchas gracias y hasta el próximo domingo, si Dios quiere.
Aeromundo.